Y bueno, familia, vamos de inmediato con la intro para no darle muchas largas al asunto. Y bueno, gente, el nuevo proyecto de ATV, Guneshindo Gundu Unyer, ni ha empezado a grabarse y ya está generando más drama que un final de temporada. Como saben, un breve resumen para los que no, todo comenzó cuando se anunció que el protagonista sería el actor Ogur Gunesh, pero poco después estalló la sorpresa, el actor abandonó la serie hasta incluso antes de comenzar las grabaciones, y aquí es donde todo se complica. Burak Özçivit entra al juego. Tras la salida de Ogur Gunesh, rápidamente se confirmó que el nuevo protagonista sería nada más y nada menos que Burak Özçivit, uno de los nombres más fuertes de la televisión turca. Obviamente el cambio no pasó desapercibido, de hecho las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y mucha especulación. Pero para encender aún más el fuego, Ogur Gunesh publicó varios mensajes en redes con un tono bastante molesto y enigmático, incluyendo referencia como Kul Haki, que muchos interpretan como una indirecta fuerte sobre lo ocurrido, a lo que alimentó aún más los rumores de conflicto detrás del cambio. Pero ya eso ustedes lo saben, yo solo he contado aquí en el canal, pero viene lo siguiente. Después de confirmarse a Burak como protagonista, empezó una pregunta, la del millón: ¿quién será su pareja en la serie? Y de repente un nombre empezó a sonar con fuerza: Neslihan Atagul. La idea emocionó a muchísimos fans porque Burak y Neslihan fueron parejas protagonistas en la icónica serie Amor Eterno, así que la posibilidad de verlos juntos otra vez encendió la nostalgia. Pero el rumor se hizo aún más viral por un detalle en redes sociales, el tweet que lo cambió todo. En la plataforma de X, anteriormente Twitter, una cuenta fue la que empezó a viralizar la idea de que Neslihan podría volverse pareja de Burak. El tema explotó cuando compartió un comentario corto Neslihan atribuido a la actriz con la palabra olmaz, que en español significa no será, no va a pasar, imposible. Sí, Neslihan lo comentó. Este mensaje fue interpretado como una respuesta directa al rumor y las redes lo convirtieron en tendencia en minutos. Pero Neslihan, ¿por qué con tanta pasión lo dices? Pero no, antes de eso, después de todo, la periodista Birsen Altuntaş lo había aclarado: Neslihan Atagul no formaría parte del proyecto como pareja de Burak Özçivit. Y poco después, la propia Neslihan también se pronunció, dejando claro que no participará en la serie ni será la protagonista femenina junto a Burak. Con esto, el rumor quedó oficialmente cerrado, aunque en redes ya habían hecho todo el ruido posible. Pero espérense, porque eso no es todo. Como si fuera poco, tras la salida de Ogur Gunesh del proyecto, también volvieron a circular declaraciones antiguas del actor sobre la industria. En ella, el actor criticaba que muchas veces en la televisión no se elige el protagonista solo por talento, sino también por popularidad. Y defendía que el verdadero peso de una serie debería estar en el guión. Estas palabras, resurgidas justo después del cambio del casting, hicieron que muchos usuarios volvieran a debatir sobre lo ocurrido. La serie de Canal D Ciudad Lejana no solo está dando de qué hablar por lo que pasa en pantalla, sino también por todo el drama fuera de cámaras, y todo empezó cuando el actor Alper Chankaya, quien interpretaba a Shahin, sorprendió a todos abandonando la serie. Su salida ya fue un shock para los fans, pero el verdadero boom vino después. Poco después de su salida se confirmó lo que muchos sospechaban: Alper Chankaya habría iniciado una relación con su compañera de reparto Yaren Guldiken, quien interpreta a Pakize en la serie. La pareja no tardó en hacerse visible en redes sociales compartiendo fotos de sus viajes y momentos juntos, dejando claro que lo suyo va en serio, y claro, internet no tarda en reaccionar. Con la relación haciéndose cada vez más pública, incluso surgieron rumores de que Yaren Guldiken podría dejar la serie, aunque poco después esas especulaciones fueron desmentidas. Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando de su relación lejos del drama de la ficción, o al menos eso intentan. Pero aquí viene lo más divertido. Uno de sus compañeros de reparto, el actor Burak Shafak, decidió no quedarse callado y reaccionó a unas fotos de la pareja en redes sociales. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Pues con una referencia directa a una de sus propias líneas en la serie. En tono claramente bromista, dejó un comentario usando una frase de su personaje, lo que muchos fans interpretaron como una indirecta con humor sobre la relación. Y claro, los seguidores no tardaron en notar el detalle y convertirlo en tema de conversación. Pero oigan, la exitosa serie de TRT1 Tashayab Budeniz no deja de ser tendencia, y esta vez no es por su historia, sino por los cambios inesperados dentro del elenco
ya después del final de temporada. La primera bomba, la salida inesperada de Onur Dilber. Todo comenzó cuando el actor Onur Dilber, quien interpretaba el personaje de Gesep, sorprendió a todos al anunciar que fue retirado de la serie. El actor explicó en redes sociales que se enteró recientemente de que no formará parte de la segunda temporada, lo que generó un fuerte impacto entre los fans. Y, como era de esperarse, las redes explotaron. Los seguidores del actor no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y también críticas hacia la decisión de la producción, convirtiendo su salida en uno de los temas más comentados del momento. Una serie en su mejor momento, pero cambios fuertes. Recordemos que Tasha Yad Budenis ha sido una de las producciones más exitosas de la temporada, incluso liderando audiencia y compitiendo directamente con otras grandes series del prime time. Justo cuando todo parecía estabilidad para la segunda temporada, llegan los cambios. Ahora, tras la salida del actor Onur Dilber, otra pregunta empezó a circular entre los fans. ¿Qué pasará con el personaje de Oruç, interpretado por Burak Çoruh? Los rumores de una posible despedida también empezaron a sonar fuerte en redes sociales, generando incertidumbre sobre el futuro del elenco. Pero aquí llega la aclaración que muchos estaban esperando. Confirmación, Burak Çoruh sigue en la serie. La periodista Birsen Altuntaş salió a aclarar la situación y confirmó que Burak Çoruh continuará en la segunda temporada de Tasha Yad Budenis. Con esto se despejan las dudas sobre su permanencia y se confirma que su personaje seguirá formando parte importante de la historia. Y es que sería muy fuerte si lo sacan porque él es uno de los protagonistas. Aunque no lo dudo. Los turcos le encantan los plot twists. Y bueno, el fallecimiento de la actriz Ece Ertem, conocida por su papel en Sorbete de Arándano, sigue generando impacto en la industria del entretenimiento turco y ahora ha surgido una nueva información que ha abierto aún más interrogantes. La actriz de 35 años fue encontrada sin vida en su domicilio en Kadıköy el pasado 15 de junio de este año. Inicialmente se informó que la causa probable podría haber sido un infarto, aunque la investigación oficial continúa en curso y el resultado definitivo aún depende del informe forense. Su muerte causó una enorme conmoción, especialmente porque ocurrió apenas un día después de haber celebrado su cumpleaños número 35. Además, horas antes había sido vista junto a su madre, lo que hizo que la noticia resultara aún más impactante para sus seguidores y compañeros de trabajo. Ahora, la nueva hipótesis que cambia el rumbo del caso. Ahora, según información difundida por la periodista Birsen Altuntaş, ha surgido una nueva línea dentro del proceso legal. El abogado de la actriz Ogur Koyun presentó una solicitud oficial ante la Fiscalía donde se solicita una investigación de una posibilidad muy concreta que la actriz pudiera haber sido mordida por un mono durante un viaje reciente a Tailandia. Según el documento, se habría detectado 3 marcas en el brazo izquierdo, lo que llevó a la familia a recordar que la actriz mencionó haber tenido contacto con un mono durante ese viaje. ¿Por qué este detalle es importante? En la solicitud también se menciona un punto clave. Los especialistas habrían advertido que en algunos casos las mordeduras de mono pueden provocar infecciones graves e incluso complicaciones como sepsis, creo que se pronuncia, una reacción extrema al organismo ante una infección. Pero bueno, por ello el abogado pidió que esta posibilidad también sea evaluada dentro de la autopsia oficial para establecer completamente la causa del fallecimiento. Un caso que sigue abierto. Tras su muerte y colegas de la industria y compañeros de proyectos como Sorbete de Arándano compartieron mensajes de despedida y condolencias, mientras su entierro tuvo lugar en su ciudad natal, Kuşadası. Sin embargo, con esta nueva solicitud presentada ante la Fiscalía, el caso vuelve a estar en el centro de la atención pública y mediática. Y bueno, cuando hablamos de Beren Saat, lo primero que se nos viene a la mente son sus icónicos papeles en la televisión turca, pero ahora la historia está dando un giro inesperado. La actriz, conocida por producciones como Amor Prohibido, ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, Hatice, ha decidido alejarse parcialmente de la actuación para lanzarse a un terreno completamente distinto, la música. Y no solo como un experimento, sino como un proyecto serio y trabajado durante años. De Beren Saat a simplemente Beren, la actriz ha iniciado una nueva etapa bajo el nombre artístico Beren, marcando claramente una separación entre su carrera actoral y una nueva identidad musical. Según se ha conocido, ha estado trabajando en este proyecto durante aproximadamente 3 años, participando activamente en la composición, producción y dirección creativa. Un álbum completo que nadie esperaba. Su debut musical llegó con el álbum Exuberance,
lanzado el 18 de junio en plataformas digitales. Un detalle importante, todo el disco está en inglés y contiene 6 canciones. Capitalizo, Honey Bee, Anyways, Horizon y Shadow. Y Angel O'Clock, o Angel O'Clock, más bien. El estilo del álbum se aleja completamente al pop turco tradicional, apostando por una mezcla de electropop, sonidos experimentales y una estética muy cinematográfica. Un nivel de producción que deja claro que esto no es un experimento cualquiera, ¿eh? El verdadero terremoto llegó con Honey Bee, la canción que rápidamente se volvió viral tras el estreno de su videoclip. El video muestra a Beren Saat con una estética totalmente diferente a lo que el público está acostumbrado, ambientes futuristas, vestuarios poco convencionales, coreografías experimentales y una imagen completamente renovada de la actriz. Pero bueno, como era de esperarse, la reacción no tardó en llegar. Mientras una parte del público aplaude la valentía de Beren por reinventarse y explorar nuevos caminos artísticos, otra parte quedó sorprendida e incluso confundida por este cambio tan radical. Así que el debate está servido. ¿Renovación artística o ruptura total de su esencia? ¿Qué opinan ustedes? Oigan, la actriz Cemre Bayshel, una de las estrellas jóvenes más queridas de la televisión turca, vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por una serie o su vida amorosa, sino por un cambio de imagen totalmente inesperado. La actriz fue vista recientemente en Nishanti. Lo que más llamó la atención fue su nuevo estilo, trenzas tipo africana, un look completamente diferente al cabello largo y natural con el que siempre ha sido reconocida. El cambio fue tan fuerte que muchos fans incluso confesaron que al principio no la reconocieron. Como era de esperarse, el nuevo look no pasó desapercibido en redes sociales. Algunos fans la aplauden por atreverse a un estilo diferente y moderno. Otros prefieren su imagen clásica y más natural. Y así una vez más Cemre se convierte en tema de debate en internet. La actriz Irene Elbacıoglu vuelve a estar en el centro de atención mediática, pero esta vez no por una serie ni un proyecto nuevo, sino por su vida personal y su reciente divorcio. En el 2014, la actriz se casó con el empresario Ural Kaspar en una ceremonia íntima, pero muy comentada en la prensa. Un año después, en el 2025, la pareja vivió uno de los momentos más felices de su relación con el nacimiento de su hija Zora, cuyo nombre también llamó la atención por su significado. Sin embargo, lo que parecía una familia consolidada terminó cambiando repentinamente. Meses después del nacimiento de su hija, la pareja decidió separarse y finalmente se divorciaron de forma amistosa en abril de este año. Tras la ruptura comenzaron a circular rumores sobre temas sensibles como la custodia de la niña y el apellido de la menor. Según las informaciones, se habría acordado que la custodia quedará en manos de la madre y que la niña llevará el apellido Elbacıoglu, aunque durante semanas no hubo declaraciones oficiales claras por parte de los implicados. Todo volvió al foco recientemente cuando Irene asistió a un evento público y fue abordada por la prensa. Todo transcurría con normalidad hasta que un periodista le preguntó directamente por su expareja: ¿el padre ve a la bebé? La reacción de la actriz fue inmediata, se detuvo unos segundos y respondió únicamente no sé. Un momento incómodo frente a las cámaras. Las imágenes mostraron a una Irene visiblemente afectada, con los ojos llorosos y con dificultad para mantener la calma. Después intentó cerrar el tema con una frase más firme: no puedo hablar de estos temas, los procesos legales ya han terminado. Y bueno, este 18 de junio, explosión en la TV con el nuevo estreno Mutemelash, o Amor Posible en español. Pero déjeme decirle que se han publicado los resultados de audiencia del jueves 18 de junio y la sorpresa del día no ha sido precisamente positiva para una de las nuevas apuestas de la temporada. Con el fin de la temporada televisiva, varias producciones llegaron a la parrilla de verano como Doganin Kanunu, Daha 17, Alti Ustu Istanbul y la reciente Mutemelash, pero no todas lograron el impacto esperado. El gran foco de atención estaba puesto en Amor Posible, que debutó con su primer episodio, pero los resultados no fueron los esperados. La serie quedó por detrás de varios formatos fuertes de la televisión turca, incluyendo competidores muy potentes como programas de entretenimiento, reality y retransmisiones deportivas. En otras palabras, su estreno no logró destacar en la pantalla de audiencia. El punto es que la serie no tuvo buenos resultados y honestamente yo vi el primer capítulo y me encantó. Me teletransportó al 2015 por ahí, cuando se estrenó también el King Kosh 2018, o el King Kush creo. Bueno, Pájaro Soñador. Pero no sé, ojalá que no la cancelen. Sería muy triste, me encantó. Pero coméntenme ustedes, ¿ya vieron el primer episodio? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Estaré leyendo sus opiniones. Yo no me quiero enviciar mucho porque ahorita van y la cancelan. No sé, en Turquía como que ya no le están gustando estas series de comedia romántica.
no están teniendo mucho éxito. Muy lamentable, porque yo las amo, es mi género favorito. Pero mira, se deciden después de mucho tiempo a hacer una y no les va tan bien, y es por eso que no la hacen ya. La serie de Star TV, Eres a quien amo, acaba de cerrar su temporada con su final, pero sigue dando de qué hablar por el impacto que ha dejado en la audiencia. Protagonizada por Helen Candemira y Tasha Smash, la serie cuenta con una historia intensa de amor entre Declan y Khan, una relación marcada por las dificultades, los obstáculos y un amor que parece imposible. Gracias a su narrativa emocional y las actuaciones del elenco, la producción se convirtió en uno de los proyectos más comentados de la temporada, tanto así que Eres a quien amo ha sido uno de los pocos proyectos aprobados para continuar la próxima temporada. El personaje interpretado por Helen Candemir Declan se ha ganado un lugar especial entre los espectadores. Muchos fans destacaron su evolución emocional, su sensibilidad y la fuerza con la que la actriz le da vida, convirtiéndola en una de las grandes razones del éxito de la serie. La actriz habló recientemente sobre su personaje y dejó unas declaraciones muy emotivas. Es como una amiga muy cercana para mí, alguien que siento que vive a mi lado, que el público le haya abrazado, me hace sentir orgullosa como una madre. Una frase que rápidamente llamó la atención de los fans y generó muchísimo cariño en redes sociales. Pero nada, familia, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. No está tan largo como los anteriores, pero bueno, nos veremos en otro próximo. Coméntenme sus opiniones por ahí debajo. Y nada, me despido. Los quiero mucho. Like, suscríbanse, manita arriba y nos estaremos viendo en otro. Los quiero.